Diversidad creativa, meta Andrómeda, tener anuncios muy diferentes. Si estás en este vídeo es porque probablemente alguno de estos conceptos ya lo hayas escuchado anteriormente y no terminas de entender muy bien qué es lo que significa cada uno de ellos. Por ello, en este vídeo quiero transmitirte todo mi conocimiento después de 7 años gestionando campañas publicitarias para e-commerce muy centradas en la parte creativa y os voy a compartir una forma práctica qué es lo que supone esto, cuáles son las buenas prácticas, lo que yo no recomiendo hacer y algunas zonas grises porque, como todo en este mundo, no todo es blanco o negro. Además también, si os quedáis en el vídeo, os voy a compartir un documento en el que os voy a enseñar de primera mano qué parámetros tiene en cuenta Meta, el algoritmo, para definir si dos anuncios son idénticos de cara a ojos del algoritmo de Meta y por tanto nos puede penalizar. Antes de ello vamos a analizar un poquito esta cuenta publicitaria de una marca que seguro que todo el mundo aquí conoce y os voy a enseñar algunos ejemplos de qué es lo que no siguen las pautas y las buenas prácticas de Meta Andrómeda, hecha por el mismísimo rey de la búsqueda. Entonces, vamos a ver aquí algunos anuncios, ¿de acuerdo? Me voy a centrar en estos dos. Estos dos, a ojos del algoritmo de Meta, son idénticos. ¿Por qué? Porque son ambos formatos estáticos, se respira un poco los mismos elementos a nivel de un anuncio bastante producido, que no es generado por UGC, que no es hecho con el móvil directamente, sino que se nota que es de buena calidad. Un texto muy parecido, 3 líneas, un CTA, una llamada a la acción que tenemos ahí, muy parecido todo. Y al final un poco la regla que se sigue es, si tenemos dos anuncios y en un segundo, segundo y medio no logramos ver una diferencia muy notoria entre ellos, significa que para ojos de Andrómeda es lo mismo. Esta es una regla un poco casuística, una regla que me he inventado por ahí, pero aplica muy bien a entender si realmente tenemos dos anuncios idénticos o no. Aquí vamos a ver estos dos ejemplos de vídeo. ¿Alguna vez has notado que tus anuncios en redes sociales captan la atención pero no generan conversiones? Las redes sociales están diseñadas. ¿Vale? Y ahora este. Si vendes tus productos o servicios online, seguro que ya sabes que los clientes raramente compran la primera vez que descubren tu marca. Como os he comentado antes, aquí tenemos un rango de blancos y negros. Aquí tenemos elementos que son muy parecidos en ambos anuncios y elementos que son bastante diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos bastante parecido? Pues, por ejemplo, el fondo es el mismo sillón, la misma sala, el mismo fondo, todo. La postura de la persona también es la misma, lo que transmite, ambas personas pues están serias, están hablando frente a cámara. Se nota que está grabado por una buena cámara, está bien producido, tiene música de fondo, subtítulos, que no es un contenido UGC orgánico y nativo. Y al final lo que se transmite más o menos y la duración también es aproximadamente muy similar, ¿de acuerdo? Todo esto son elementos que hacen que Meta encaje a ambos vídeos en el mismo concepto, podríamos decir. Mientras que tenemos algunos elementos que son completamente dispares, como puede ser que aquí tenemos a una actriz, aquí tenemos a un actor masculino. El inicio del vídeo, el gancho, lo que se ve aquí empieza con una pregunta. ¿Alguna vez has notado que en redes sociales tal? Mientras que aquí es una afirmación directa, ¿de acuerdo? Esto también cambia un poco, pues, la persona que se va a detener a ver el vídeo o no. Entonces, como os he comentado, aquí tenemos como franjas donde son completamente idénticas a ojos de Andrómeda y otros elementos donde no lo son tanto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Os lo explico más adelante. Vamos a seguir viendo algún ejemplo más de otra marca. Os voy a enseñar ahora en ClickUp, ¿de acuerdo? Y quiero que veáis este anuncio, que lo voy a hacer un poco más grande, que no se ve del todo. Este de aquí, ¿de acuerdo? Que es algo muy orgánico, una foto hecha a un ordenador con la aplicación de ClickUp abierta y aquí un texto hecho como si fuera un story de Instagram. A mí personalmente este concepto me gusta mucho y lo utilizo muchas veces con mis clientes, resultando en ser anuncios bastante interesantes. Así que si no estás utilizando este concepto, te recomiendo que lo hagas. Y después tenemos este de aquí, que es
bastante parecido porque, de nuevo, es una imagen con el móvil hecha a un PC con la aplicación de ClickUp y un texto en tipografía de Instagram. Es cierto que el texto es distinto y la imagen también, pero esa es la única diferencia que hay. Para ojos de Andrómeda es el mismo formato, imagen, la misma tipología de anuncio, algo bastante orgánico hecho con el móvil. A nivel de texto es muy parecido como está indicado, ¿de acuerdo? Y lo que se transmite, la longitud del texto, todo esto son elementos que hace que Meta Andrómeda englobe al anuncio como uno solo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos esto de aquí? En primer lugar, si tenemos ambos anuncios en un mismo conjunto de anuncios, el presupuesto se va a dirigir únicamente a uno. Que esto nos pasa muchísimas veces, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque para ojos de Meta, como es el mismo anuncio y transmite lo mismo estos dos, me voy a poner aquí para poder señalarlo, como transmite lo mismo y es el mismo anuncio para ojos de Andrómeda, únicamente va a destinar presupuesto en uno de ellos, porque Meta tiene catalogada y categorizada a todos los usuarios que están consumiendo los anuncios y los tiene englobados en buckets de audiencia, podemos decir, en pequeños circulitos, donde hay personas que interactúan mejor ante vídeos grabados bastante bien, hecha por una edición profesional de unos 40-50 segundos, ¿de acuerdo? Y después hay usuarios que reaccionan mejor a imágenes estáticas hechas por un móvil y con edición prácticamente nula, ¿de acuerdo? Entonces, si únicamente el problema está en que únicamente utilizamos un concepto, un anuncio, el alcance de nuestras campañas se va a limitar a usuarios que están en ese bucket, en personas que únicamente reaccionan a vídeos producidos o en personas que únicamente reaccionan a imágenes estáticas orgánicas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo más inteligente para escalar, no a nivel de facturación, sino escalar el alcance de nuestros anuncios, es tener diferentes conceptos que sean anuncios distintos. ¿Vale? Y ahora os voy a enseñar uno a uno cuáles son los conceptos y parámetros que tiene en cuenta el algoritmo para concretar si estamos ante el mismo anuncio o no. Y esto es, en primicia, muy poca gente lo tiene. Y es esto de aquí. Me voy a apartar un poquito para que lo veamos. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo de anuncio. Y aquí tenemos todos los elementos que Meta está considerando y está analizando cuando subimos nuestro anuncio. Vamos a verlos. Primero los motivadores, que es a nivel de texto, que es lo que destacamos de nuestro producto o servicio. Si incluimos algo de prueba social, como reseñas o autoridad. El formato, obviamente, vídeo estático, secuencia, GIF. La organización, la estructura. Si en la mitad inferior tenemos caras, si en la mitad superior hay productos, si está al revés, si no hay productos, si sí, lo que sea. Las emociones, por eso os decía aquí en el anuncio de Google que más o menos transmiten lo mismo y están así, pues más o menos serios ambos, ¿de acuerdo? Después el copy, obviamente, también es importante. Los personajes, las personas que aparecen, y aquí podemos jugar por sexo, por edad, por raza, por lo que sea. El ratio de aspecto, si es 4/5 en 9:16, pues esto también influye y si tenemos 4/5 en 9:16, mejor. Después, el branding, a nivel de colores, a nivel de tipografía, corporativa y tal, si aparece o no el producto. Esto es muy interesante, el tema de la seasonality, si estamos más transmitiendo pues con flores, que es primavera, o si los colores son como más fríos, más dirigidos a invierno, por ejemplo, ¿vale? Esto también afecta a cómo considera Facebook si son dos anuncios parecidos o no. Entonces, el tema de los colores es importante. Y después, obviamente, el titular que tenemos aquí y cómo está escrito, como os comentaba aquí en el anuncio de ClickUp, ¿de acuerdo? Que es tipografía estilo Instagram Stories. ¿De acuerdo? Y esto al final son elementos que Meta siempre analiza de nuestros anuncios, de nuestros creativos, para determinar si dos conceptos los engloba en el mismo bucket de audiencia y nos limita el alcance. Y, por lo tanto, nos va a dirigir únicamente el presupuesto que tenemos a un anuncio, si tenemos 2, 3, 4, si
determina que todos son parecidos por un ID interno que le asigna cada creativo, si determina que son muy parecidos, únicamente va a recibir presupuesto un anuncio de ellos y al final lo que va a pasar es que la frecuencia nos va a incrementar porque tenemos un tope de público, la frecuencia nos va a incrementar, el CPC también va a subir porque cada vez el CTR va a ser menor y al final, si el público es limitado, es acotado, el ROAS y el CPA de nuestras campañas va a empeorar. Y la pregunta del millón es, ¿cómo conseguir crear anuncios diferentes que sigan las buenas prácticas de Meta Andrómeda? Pues tengo aquí 5, que os hago ahí un breve spoiler, pero antes de ello os voy a enseñar un par de cuentas publicitarias que esto lo hacen bastante bien. Y en primer lugar, vamos a ver, me voy a aportar otra vez, cómo en este caso no se cumple en casa de herrero cuchillo de palo, sino que aquí la cuenta oficial de Meta, para anuncios de Meta, lo hace bastante bien y podemos aprender todos un poco, ¿de acuerdo? Aquí, por si tenéis dudas, estos anuncios son exactamente los mismos, ¿de acuerdo? Y aparecen porque seguramente estén testando el mismo concepto en distintas campañas, distintos públicos, distintas pujas, ¿de acuerdo? Eso es el motivo de por qué aparecen ahí separados. Después, vamos a empezar a analizarlos. Como veis, aquí tenemos dos imágenes estáticas, pero son bastante diferentes. Aquí tenemos un producto, aquí tenemos una persona. El texto aquí es más grande, aquí cambia. Aquí tenemos perdón, no tenemos en ningún caso el CTA. Aquí tenemos como más imágenes en pequeñito. Es decir, aquí la verdad es que cambia bastante el anuncio en sí. ¿De acuerdo? Este versus este. Luego podemos concluir que en un alto porcentaje Meta no va a considerar ambos creativos como el mismo anuncio y nos va a limitar a una audiencia. Al final tenemos que entender que si únicamente estamos utilizando anuncios estáticos, por ejemplo, o anuncios en vídeo en nuestra cuenta, es como estar continuamente haciendo retargeting al público, porque hay un cap, un límite de usuarios que van a interactuar con anuncios estáticos y si solo tenemos anuncios estáticos, solo les vamos a enseñar nuestro anuncio a estas personas. Y a los usuarios que interactúan con vídeos y que reaccionan a vídeos no van a recibir el impacto de nuestros anuncios porque Meta los tiene catalogados como que únicamente reaccionan con vídeos, ¿vale? Por eso es tan importante. Y esto únicamente lo he dicho respecto al tema del formato. Ahora hay más elementos que es lo que voy a enseñaros aquí. Aquí tenemos un vídeo que, como veis, está bastante bien producido. A nivel, pues va mezclando, la edición es bastante dinámica. Después aquí tenemos otro vídeo que esto parece seguramente hecho por IA, ¿vale? Donde la edición es un poco diferente. Es como un poco más lenta, más chill. Y la duración es bastante parecida. Vamos a seguir viendo. Ready to optimize your ad spend automatically? Aquí ya tenemos una duración un poco más larga, o sea que la duración también es importante, ¿de acuerdo? Y aquí te explica un poco cómo lo hace, cómo deberías crear. Es un estilo anuncio, estilo demo. Este, como veis, es un anuncio bastante más orgánico. 15 segundos, que es un poco lo que recomiendan. Y sobre todo el inicio es, pues, grabado con el móvil en una casa, sin problema. Ready to optimize your ad. Este es el mismo que hemos visto. Aquí tenemos un anuncio bastante diferente, pues empezando ahí un clip de básquet y tal. Y también importante el headline, lo que transmite, que aquí está diciendo, hay una nueva manera de optimizar anuncios para conseguir compras. Esto es un poco generar la curiosidad, porque la gente dice, ah, sí, ¿qué nueva manera de optimizar anuncios hay? Es una forma de copywriting de captar el interés de la gente, captar la atención y conseguir que vea y retenerlos, que vea todo el vídeo. ¿De acuerdo? Entonces, después aquí tenemos dos imágenes también. Esta tiene bastante texto. En la parte inferior hay dos chicas como sonriendo, transmitiendo como una emoción positiva, ¿vale? El tema de las emociones también es importante. Y después aquí tenemos pues esto de aquí, que es como muy una captura y ya. Bastante diferente a lo que nos transmite aquí. Después aquí un vídeo pues con
más ejemplos, ¿vale? De lo que aquí Meta nos intenta vender, que es haz anuncios en Meta. Después está utilizando el formato de carrusel de la secuencia, que la verdad es que muy poca gente lo utiliza y es algo también muy útil. Aquí tenemos un vídeo UGC, prácticamente, que es una persona que trabaja en Meta y es prácticamente UGC, muy poquita edición, hay algo, obviamente, pero es una persona que ha cogido el móvil y se está grabando a sí mismo, ¿de acuerdo? Muy diferente, pues, a los vídeos, a este, por ejemplo, también en duración, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, la cuenta de Meta es digna de analizar porque tenemos cosas bastante interesantes. Ahora, me he encontrado esta marca de tienda de mascotas que también tiene cosas interesantes, ¿de acuerdo? Aquí, como vemos, estos son anuncios de catálogo, DPAs, que son también muy interesantes y que también es una tipología distinta a un anuncio estático, ¿de acuerdo? Después, lo que hablábamos también de los titulares, del copy que hay inside el anuncio, tenemos aquí, por ejemplo, que es un anuncio que nos está hablando de que este alimento para mascotas ayuda al sistema inmunitario, esto es un beneficio, un ángulo, y después hay otro, que es este, que comunica que esta marca de comida ayuda a mantenerse ágil y fuerte. Es decir, son dos beneficios distintos y, como siempre, es muy interesante testear cuál es el que funciona mejor, cuál es el que llama más la atención del usuario. ¿De acuerdo? Y esto al final también hace que Meta entregue el anuncio a gente diferente, porque hay gente que va a empatizar más con tener una mascota ágil y fuerte y hay otro bucket de usuarios que va a empatizar y le va a interesar más conseguir mascotas con un sistema inmunitario muy fuerte. ¿De acuerdo? Después también aquí tenemos 3 vídeos, los 3 radicalmente diferentes. Nuevo Gourmet Revelations finos cortes en gelatina. Este es así Simplemente más excepcional. gracioso, porque tenemos a un gato con esto, 10 segundos, muy cortito. Después tenemos aquí otro de 15 segundos, muy diferente al anterior y bastante original, ¡Félix! ¡Traigo la cena! que es aquí estilo dibujo, y este la verdad es que está muy chulo y es radicalmente diferente a cualquier concepto que hemos visto, ¿vale? Y después este de aquí, que es estilo lifestyle, pero grabado muy bien, editado muy bien, con sonido, con buena iluminación, con todo. No es un estilo UGC, ¿de acuerdo? Aquí tenemos más ejemplos, también se combina con el DPA, con algún estático, ¿de acuerdo? Y como veis son anuncios bastante diferentes. Entonces, ahora sí, vamos a ver cuáles son 5 más una formas de tener anuncios bastante diferentes en Meta siguiendo las prácticas de Meta Andrómeda. Entonces, el primero de ellos, me voy a apartar aquí, voy a ir bajando poco a poco. El primero de ellos consiste en testear distintas ediciones, ¿de acuerdo? Como hemos visto, tenemos desde anuncios muy orgánicos, que coges el vídeo, el móvil, te grabas y ya está, no tiene ninguna edición, o imágenes estáticas, como hemos visto la de ClickUp, estas de aquí, hechas por tipografía de Instagram Stories. Y después también tenemos anuncios bastante producidos, pulidos, con un ambiente, muy buenas luces, muy buen sonido, como el que estábamos viendo aquí en Meta, que tenemos algunos, y en esta marca de perros, ¿de acuerdo? Justo el ejemplo que estábamos viendo aquí. ¿Vale? Que esto está muy bien producido, muy buena edición y demás. Esto ya sería una forma donde tener anuncios muy diferentes. Muy interesante que se aplique esto porque habrá usuarios que interactúen y les llamen más la atención anuncios orgánicos y habrá otros que les llamen más la atención anuncios con ediciones muy pro. ¿Qué más? Lo hemos hablado ya durante el vídeo, testear distintas duraciones. Tenemos desde anuncios que son prácticamente GIFs, donde se repite el concepto durante 3-4 segundos, a vídeos de 15 segundos, vídeos de 40, de minuto y medio, incluso podemos tener VSLs de 3 minutos y he llegado a ver anuncios de duraciones de media hora. De hecho, ahora mismo os voy a enseñar unos ejemplos de anuncios largos. Por ejemplo, aquí tenemos ya minuto 49, 2:30 minutos, ¿vale? Que son prácticamente VSLs, anuncios estilo VSLs con estilo así, podcast, entrevista, transmitiendo mucha autoridad.
Este dura ya 3 minutos, ¿de acuerdo? Al final, lo que se suele hacer en estos vídeos tan largos es reutilizar un poco el cuerpo, diferenciando pues los 10, 20, 30 primeros segundos, ¿de acuerdo? Este de aquí ya vemos cómo este dura 4.25, este casi 6 minutacos de vídeo. Y oye, si los tienen, es que les funciona bien. Entonces, muy interesante también tener esto en cuenta, ¿de acuerdo? Que podemos tener duraciones las que queramos. Me voy a volver a apartar. Muy bien. Número 3. Testear distintos estados de conciencia, distintos titulares. Es decir, mientras que un anuncio en e-commerce que pongamos el producto con un 20%, este se va a dirigir a público muy caliente, retargeting, BOFU, para gente muy consciente del producto. Está bien testear eso, pero ahí al final tenemos un público acotado, como os comentaba antes con los formatos. Entonces es interesante testear mensajes y conceptos más arriba en el embudo, es decir, para gente un poquito menos consciente de lo que el problema, de lo que el producto es, de la solución que genera el producto, del problema, ¿de acuerdo? Tenemos que ir por ahí testeando distintos titulares principalmente. Obviamente este ya lo hemos visto, testear distintos formatos, foto, vídeo, secuencia, DPAs en catálogo, en e-commerce, GIF, colección, el anuncio de experiencia instantánea, ¿de acuerdo? Número 5, testear distintas tipologías de anuncio. Tenemos el UGC, tenemos el estilo flechas, donde está el producto o servicio dentro y le salen flechas con los beneficios. Tenemos el estilo meme, el multiproducto, nativo, en fin, un montón de conceptos, de tipologías de anuncios que hay algunas que ya están definidas y hay otras que nos podemos inventar. De hecho, todas las semanas nos pueden salir nuevas ideas, nueva inspiración. Y es muy interesante testearlo. Pues, por ejemplo, el que hemos visto aquí de este dibujo, ¿de acuerdo? Esto es muy original, la verdad, y es muy interesante de testarlo porque es un anuncio muy diferente al resto. Y esto nos va a ayudar y Andrómeda lo va a considerar como un anuncio bueno para enseñar e incrementar el alcance de nuestras campañas. Y por último, muy interesante también probar diferentes edades y rasgos cuando tengamos UGC o vídeos generados por IA con avatares, probar diferentes edades y rasgos. Igual que hemos visto aquí en Google, ¿de acuerdo? Que tenemos a dos personas distintas a nivel de sexo únicamente, porque a nivel de edad entiendo que más o menos estarán por un mismo estilo, pero podemos probar pues hombres más jóvenes, mujeres más mayores, de distintas razas, que digan distintas cosas, físicamente que sean diferentes también, un montón de elementos. Así que nada, aquí termina este vídeo sobre Metandrómeda, cómo conseguir esa diversidad creativa, que sobre todo yo esto es lo que aplico día a día en mis campañas, en las cuentas que gestiono de e-commerce. Y si quieres tú también que te lleve la parte creativa, la parte de media buying con anuncios muy específicos y creados directamente para captar el scroll y conseguir conversiones y ventas en la web, escríbeme abajo y tenemos una llamada. Muchas gracias y nos vemos.